Veamos ahora algunos usos de la difracción de rayos X. Aquí tengo a modo de índice un listado de los usos más comunes de la difracción de rayos X y son los que vamos a ir viendo más o menos paso a paso. Para lo que más se usa en general es para la identificación y cuantificación de fases cristalinas en una muestra sólida. Acá hay que trabajar, recuerden, siempre con sólidos porque esto es para sólidos cristalinos. Lo que hacemos entonces es un difractograma donde vemos a qué ángulo, o sea, en qué posición aparece cada pico de difracción y la intensidad de cada uno de esos picos. A partir de ese difractograma, o por la forma que tiene ese difractograma, vamos a poder identificar las diferentes fases cristalinas que hay en la muestra. Por ejemplo, en una muestra de suelo, en un sedimento de lago, un catalizador sólido, podemos identificar las diferentes fases cristalinas que hay en ese sólido si es que es una mezcla de diferentes fases. En un suelo, por ejemplo, podemos decir que tiene cuarzo, que tiene tal tipo de arcilla, tal tipo de óxido, porque como ya se conocen los diagramas de difracción del cuarzo, de ese tipo de arcilla o el otro tipo de óxido, solo comparando el difractograma que obtuvimos experimentalmente con los difractogramas característicos para cada uno de esos sólidos, nosotros podemos identificarlos sin ningún problema. Si ya están identificados los sólidos, las fases cristalinas que están en nuestra muestra, para cada uno de esos sólidos ya se le conoce obviamente los parámetros de la celda unidad, si es una celda cúbica, si es una celda hexagonal, etcétera, etcétera. Para sólidos nuevos que se sintetizan en el laboratorio, a los que nunca se les hizo todavía una determinación de su estructura, utilizando la difracción de rayos X vamos a poder conocer cuál es la celda unidad que corresponde a ese sólido. Si hacemos un estudio más detallado, también vamos a poder deducir cuál es la posición de cada uno de los puntos de red y cómo está conformado cada uno de esos puntos de red. Vamos a poder deducir la estructura cristalina y molecular en muchos casos. Por ejemplo, cuando se cristalizan moléculas nuevas de sustancias que todavía no se han conocido, la estructura molecular se deduce principalmente a través de difracción de rayos X. En otro orden de cosas, también vamos a poder conocer el tamaño de los cristales que están difractando y eso puede ser útil en muchos casos. Y por último, con los equipos nuevos que hay ahora, se pueden seguir muchos procesos in situ en sólidos, evaluar todas las propiedades anteriores en función ya sea del tiempo, la temperatura, presión, ambiente gaseoso, etc. Por ejemplo, yo puedo seguir una reacción en fase sólida de una sustancia que se descompone térmicamente a cierta temperatura. Lo que hago con el equipo es comenzar a temperaturas bajas, entonces hago un difractograma, detecto cuál es la fase cristalina, el sólido que tengo a esas temperaturas bajas y le empiezo a aumentar la temperatura y le voy haciendo difractograma, entonces puedo detectar a qué temperatura ese sólido se va transformando en otro sólido y va generando los diferentes productos de reacción sólida. Antes de comenzar a ver cada uno de estos puntos, hay que aclarar que la difracción de rayos X se puede hacer ya sea a monocristales o a muestras en polvo. La instrumentación es muy diferente para cada uno de los casos. En el caso de monocristales, acá tienen algunas fotos de unos monocristales, están agrandados, acá vistos con algún microscopio. Uno le hace difracción de rayos X a uno solo de estos cristales. En cambio, cuando trabaja en muestras en polvos, a molido, al sólido, en un mortero para tener un polvo bien finito, entonces deposita una cierta cantidad de este polvo y acá hay muchísimos miles y miles de cristalitos que están difractando. Para trabajar con monocristales es necesario que los cristalitos tengan un cierto tamaño de 1, 2 o un poco más de milímetros. En cambio, con las muestras en polvo los cristalitos pueden ser mucho más chiquitos. ¿Cuál es la diferencia principal? Un monocristal en un difractómetro con geometría de Bragg-Brentano produce solo una familia de picos en el patrón de difracción. Este es el patrón de difracción, también llamado diagrama de difracción o difractograma. Tenemos intensidad de la radiación difractada en función del ángulo de difracción medido como 2 θ en grados 2 θ.
Supónganse que tenemos un sólido cuyos planos cristalinos deberían difractar a 20 y pico grados 2 θ, que sería el plano 1, 0, 0. Otro plano, el plano 1, 1, 0 debería difractar a 29 y algo, el 1, 1, 1 a 36 y algo, etcétera, etcétera. Pero en este difractograma solo se ve el pico de difracción del plano 1, 0, 0 y del plano 2, 0, 0 y no se ven los picos de difracción de estos. Esto sería un caso típico para un monocristal. Supónganse que tenemos este rectangulito acá que sería mi monocristal y tienen esos planos que corresponderían a los planos 1, 0, 0. Tal como está orientado este cristal con los planos 1, 0, 0 horizontales y paralelos al soporte de la muestra en el equipo, a 20,6 grados 2 θ se cumple la ley de Bragg y por lo tanto los planos 1, 0, 0 difractan y generan señal. En cambio, para el mismo cristal, los planos 1, 1, 0 están inclinados de esta manera, no están horizontales, paralelos al soporte y por lo tanto no van a poder difractar. Para que este cristal y para que estos planos 1, 1, 0 difracten, estos tendrían que estar dispuestos horizontalmente, paralelos al soporte. Entonces lo mismo para el plano 1, 1, 1 tampoco hay difracción y sí va a haber difracción para el plano 2, 0, 0. Los planos 2, 0, 0 son también paralelos a los planos 1, 1, 0 y están propiamente orientados y por lo tanto va a ocurrir la difracción y vamos a ver la señal. Con monocristales el equipo lo que tiene que ir haciendo es ir rotando, ir disponiendo al monocristal en diferentes orientaciones para permitir que todos los planos cristalinos puedan difractar. En cambio, si tenemos difracción para una muestra en polvo con muchos cristalitos, todos orientados al azar, siempre va a haber algunos cristalitos que están orientados de manera correcta para poder difractar y con las muestras en polvo vamos a ver todos los picos de difracción haciendo un solo difractograma. Y aquí tenemos justamente el ejemplo de una muestra en polvo o una muestra policristalina. Miren que ahora no tenemos un monocristal, sino que este sólido está formado por muchos cristalitos orientados todos al azar. Y acá en azul están dispuestos los cristalitos que están orientados correctamente para que se produzca la difracción de los planos que estamos señalando. En este caso, estos cristalitos acá pintados están orientados como para que difracte su plano 1, 0, 0. En este otro caso, los azules acá están orientados para que difracte el 1, 1, 0, etcétera, etcétera. En una muestra en polvo o en un sólido policristalino vamos a poder ver entonces todos los picos de difracción. Miren cómo se soporta la muestra en polvo en una difracción de rayos X en polvo. Lo que hay que hacer entonces al sólido cristalino, molerlo en un mortero, tener un polvo bien finito, ponerlo en este caso, por ejemplo, en estos disquitos y estos disquitos son los portamuestras que van ubicados ahí en la región donde va la muestra. En muchos casos ese sólido en polvo lo podemos mantener pegado sobre el soporte si queremos con alguna cinta. El pegamento de la cinta y la cinta misma son todos polímeros amorfos que no afectan para nada a la medición de difracción de rayos X de estos sólidos en polvo cristalinos. Hay algunos equipamientos, algunas marcas. Miren acá, esto es muy común. La muestra va de manera, digamos, plana o paralela al piso o a la mesada y el tubo de rayos X y el detector giran de manera perpendicular a la mesada, digamos. Hay otros equipos donde la orientación es justamente a 90 grados lo que tenemos acá, la muestra va vertical y la fuente de rayos X y el detector se mueven horizontalmente, digamos, respecto de la mesada o del piso y en esos casos casi que sí o sí es necesario tener pegada la muestra en polvo para que no se caiga. Y este sería el caso para
una difracción de rayos X de monocristal. Se monta el monocristal sobre una punta con algún pegamento que sea amorfo, que no afecte tampoco a la medición. Y miren lo que hace el equipo: a medida que va midiendo lo va rotando en todas las direcciones posibles para permitir que todos los planos cristalinos tengan las chances de difractar. Veamos cómo se trabaja en la identificación de fases cristalinas. Supónganse que hacemos un difractograma de un sólido, para este caso es un óxido de aluminio. El difractograma experimental es todo lo que tenemos en gris. Esos son los picos de difracción que aparecen a diferentes ángulos. Y ahora el equipamiento, si ya tiene cargada una base de datos, un software, ya directamente sabe que ese pico, S y S corresponden a ese óxido de aluminio corindón, en este caso con el que estamos trabajando. O sea que directamente el software ya identifica. Uno puede tener los datos de ángulos de difracción o de espaciamiento D en tablas. Miren, para este caso acá tenemos la familia de planos HKL, están apareciendo los planos 104, 110, etcétera, etcétera. Y acá tenemos la intensidad relativa, 100%, este sería el pico más intenso, el que corresponde a la familia de planos 113, sería este pico acá, que tiene un espaciado de 2,0903 angstrom. En general en las tablas estas aparecen los espaciados porque el ángulo θ va a depender del tipo de radiación incidente con la que estemos trabajando, si es la alfa de cobre, molibdeno, tungsteno, etc. Entonces, casi siempre que uno tiene este tipo de tablas, lo tiene como datos directamente de espaciados entre los planos. Como les dije, entonces a esto lo hace directamente un software. A medida que el equipo va trabajando, supónganse que aparece este pico y bueno, el software ya sabe que este pico puede corresponder al plano 012 de ese óxido de aluminio, a tal plano de otro sólido, o de otro sólido puede tener 3 o 4 sólidos diferentes que tengan un pico por acá. Pero si este pico es el óxido de aluminio, tiene uno acá y va a tener otro ahí, y va a tener otro ahí, y va a tener otro ahí, y ya no va a haber otra fase cristalina que se corresponda perfectamente con este diagrama de difracción. O sea que se puede identificar muy fácilmente cuál es la fase cristalina que conforma nuestro sólido. Si no hemos hecho la identificación en simultáneo, podemos tomar los datos experimentales e ir a base de datos para identificar el sólido con el cual hemos trabajado. Y las bases de datos, por ejemplo, estas, las Powder Diffraction Files, PDF, con siglas iguales a la extensión de los archivos con formato PDF, pero no tiene nada que ver con eso. Esto es Powder Diffraction Files, es una base de datos con más de 200.000, yo creo que más de 500.000 ahora, difractogramas con los cuales se pueden comparar los datos experimentales e identificar las bases cristalinas. Esto corresponde a este Centro Internacional para Datos de Difracción, ICDD, y podemos entrar un poco en la página web para ver cómo se ve. Acá está International Center for Diffraction Data y bueno, yo sé mucho que no entro, esto en general son todas cosas pagas, pero miren, tienen 1 millón de datos de materiales diferentes. Vamos a entrar aquí para ver qué nos da un poco. Espero que logren ver en la pantalla. Estos serían todos los datos de mi difractograma. Fui entre 1 o 2 grados 2 θ hasta más o menos 90 acá, y todos los picos de difracción, y todas estas líneas son las que identifica el software o la que identifica la base de datos para decir qué sólido es. Una vez que ya identifica el sólido, ya le puede dar la celda unidad y cómo es la estructura molecular, cuáles son los puntos de red y cuál es el átomo en cada uno de esos casos que tenemos ahí. Podemos ir un poco para atrás también y podemos hacer alguna búsqueda. Acá en productos vamos a hacer una búsqueda de fase y vamos a poner el que teníamos nosotros, el corindón, que es corundum en inglés, y vamos a buscar. Hay varias maneras de entrar
para hacer una búsqueda. Estamos esperando que termine de buscar y acá aparecen datos, 37 diagramas diferentes publicados por diferentes autores para este óxido de aluminio que deben ser con diferentes características. Es el óxido de aluminio. Este es uno dopado con cromo. Este óxido de aluminio, la estructura esta del corindón es la estructura base del rubí y el rubí tiene el color rojo porque está impurificado con átomos de cromo, por eso aparecen en muchos casos estudios con óxido de aluminio dopados con cromo. Y bueno, si hubiésemos pagado, podríamos descargar y hacer la comparación con nuestros datos experimentales para ver si coinciden directamente o no. Otra base de datos a la cual podemos entrar, y esta es gratuita, es esta de acá, Crystallography Open Database. Vamos a entrar y vamos a hacer una búsqueda. Esto es una colección de estructuras cristalinas para sustancias orgánicas, inorgánicas, metales, minerales, excluyendo biopolímeros, excluyendo toda la parte, por ejemplo, de cristalografía de proteínas, cristalografía de DNA y ese tipo de cosas que aparecen normalmente para los biólogos en otras bases de datos. Vamos a hacer una búsqueda acá para ver dónde podemos buscar. En algún lado se puede entrar texto. Vamos a poner ponemos para el corindón y aparecen todos los datos, todos los papers, todos los trabajos publicados donde se informa la estructura cristalina y los datos cristalográficos obtenidos por difracción de rayos X, los datos de difractogramas, y uno puede bajar, acá sí es gratis, uno puede bajar estos archivos que después los toma con un software que maneje la parte de cristalografía y uno ya puede reproducir teóricamente a partir de esos datos el difractograma y compararlo con nuestro difractograma experimental. Volvamos a estas imágenes. Entonces la parte de identificación es relativamente sencilla. Ahora se hace todo a través de software. Y esto sería algo más o menos parecido a hacer, por ejemplo, un espectro infrarrojo. Cada sustancia tiene su espectro infrarrojo. Si tenemos una base de datos de espectros infrarrojos, podemos comparar los espectros experimentales con los espectros de la base de datos e identificar así directamente las sustancias. Ya que estamos y que estamos hablando de espectro, fíjense que a esto yo lo estoy llamando difractograma y no lo llamo espectro. Mucha gente por error lo llama espectro, pero esto no es un espectro. En un espectro infrarrojo, un espectro UV visible, un espectro de fluorescencia, uno está acá graficando intensidad de la radiación, ya sea absorbida o emitida, radiación fluorescente, etcétera, en función de la energía de la radiación. Normalmente lo que uno va haciendo en un espectro es ir variando, o lo que se varía acá abajo es la longitud de onda o el número de onda, lo que sería en definitiva la energía de la radiación. Acá la energía de la radiación es siempre la misma, es la de la radiación incidente, la K alfa del cobre, la del molibdeno, la del tungsteno, la de que hayamos usado en nuestro tubo de rayos X, y lo que vamos variando es solamente el ángulo y estamos midiendo entonces a qué ángulo está difractando esa radiación. Esto es un difractograma, un patrón de difracción, pero no es un espectro. ¿Por qué estamos hablando de identificación de fases cristalinas y yo no dije directamente identificación de sustancia? Porque una misma sustancia puede estar presente en diferentes fases cristalinas. Por ejemplo, carbono grafito y carbono diamante. O, por ejemplo, acá, dióxido de silicio. Acá tenemos 3 difractogramas diferentes para 3 dióxidos de silicio diferentes. Esto es vidrio. Es un vidrio amorfo. Esto es un difractograma típico de un sólido amorfo. No aparecen los picos de difracción, sino que aparecen como si fueran bandas muy anchas. Típico de un sólido amorfo. Y después acá sí, en estos dos, tenemos 2 difractogramas de 2 sólidos bien cristalinos. En los dos casos es dióxido de silicio, pero esta es la fase cristalina cuarzo y esta es la fase cristalina
cristobalita. Y fíjense cómo se diferencian perfectamente un difractograma del otro. O sea que el equipo no solo permite decir que lo que tenemos en la fase sólida es dióxido de silicio, sino que también nos permite decir qué fase cristalina del dióxido de silicio es la que estamos viendo. Y si tuviésemos una mezcla de las dos fases cristalinas, aparecerían los picos de difracción de las dos fases cristalinas, y de las intensidades uno podría tener una buena idea de la proporción que hay de una fase y la proporción que hay de la otra fase. Y acá tenemos otro ejemplo para carbono. Miren, este difractograma de acá arriba es el que corresponde a carbono diamante, y el que tenemos acá abajo es el que corresponde a carbono grafito. Son totalmente diferentes, los puede identificar sin ningún problema. Acá en el medio no sé bien lo que será, no me puse a leer mucho, pero es como que está identificando una fase intermedia entre lo que correspondería al diamante y la fase del grafito. Sigamos con ejemplos de identificación con difracción de rayos X en polvo. Miren, aquí tenemos un difractograma de un sedimento de un lago o un suelo, y aparecen picos de difracción en la fase sólida que corresponden a diferentes tipos de minerales. El mismo software, a medida que va obteniendo los datos, va identificando a qué mineral corresponde cada uno de los picos de difracción. Por ejemplo, donde aparece A, esos son los picos que corresponden a este mineral que se llama albita. Donde está la Q, corresponden al cuarzo. Donde está la C, calcita, que es el carbonato de calcio. Donde está la I, es la hilita, que es una arcilla. Miren cómo con sistemas muy complejos también se pueden identificar las diferentes fases cristalinas que tenemos. Esta técnica obviamente es muy utilizada por los agrónomos, por la gente que trabaja en suelo y por los geólogos, porque estudian los diferentes minerales y la composición de las rocas. La posición entonces de los diferentes picos de difracción permite identificar la fase cristalina. La intensidad está relacionada con la concentración de esa fase en la muestra, o sea que uno puede estar haciendo una cuantificación. Identificación y cuantificación no solo para minerales, no solo para sólidos inorgánicos. Siempre y cuando sea un sólido cristalino, esta técnica lo puede detectar y lo puede identificar. Miren estos medicamentos, el Pain Away, que sería algo así como afuera dolor o algo por el estilo. Es una mezcla de cafeína, aspirina y acetoaminofeno. Cada uno tiene su fórmula, cada uno tiene su estructura cristalina. Y acá, si logran ver diferentes colores, el equipamiento está identificando la presencia de las tres sustancias y las puede cuantificar. Las tres son cristalinas y las puede ver sin ningún problema. O sea que no es solo para cosas inorgánicas, cualquier sustancia cristalina da señales en este equipo. Sigamos con los ejemplos. Los equipos de difracción de rayos X también anduvieron dando vuelta y creo que están todavía dando vuelta por Marte, y justamente se conoce los tipos de minerales que hay en el suelo de Marte o en la Luna gracias a este tipo de equipamiento. Los difractogramas de suelo marciano o suelo lunar tienen diferentes minerales, por ejemplo vidrios, piroxenos, plagioclasa, ilmenita, son diferentes minerales que se los ha podido identificar gracias a este tipo de equipamiento. Bueno, si bien yo les he dado ejemplos más que nada sobre identificación de minerales y de fármacos, toda la gente que trabaja con sólidos utiliza muchísimo esta técnica. Por ejemplo, la gente que trabaja con materiales, con catalizadores, con semiconductores, con materiales magnéticos, con superconductores, etc. Lo primero que les hacen a sus materiales, o una de las primeras cosas que les hacen a sus materiales, es un diagrama de difracción de rayos X para ver qué fase cristalina tienen, si tienen una fase cristalina pura, si es amorfa, si es cristalina, si tienen una mezcla de fases, etcétera, etcétera. Y como les dije al principio, también podemos seguir in situ ciertas reacciones en fase sólida. Miren aquí lo que se puede hacer con un equipo. Pueden medir difractogramas a diferentes temperaturas. Este es el difractograma obtenido a 20 grados centígrados, 350, 375, etcétera, hasta 900 grados centígrados. Empezó con un sólido que era principalmente hidróxido de calcio. Los picos que se ven son hidróxido de calcio.
a medida que aumenta la temperatura de calcinación, van desapareciendo los picos de hidróxido de calcio y empiezan a aparecer otros picos, que en este caso son los de carbonato de calcio. Es muy probable que esto haya sido hecho en una atmósfera de CO2 para que aparezca el carbonato de calcio, y luego, después de 800 grados centígrados, ese carbonato de calcio terminó convertido en óxido de calcio. Miren entonces cómo se puede seguir una reacción química en fase sólida si los reactivos, los intermediarios y los productos de reacción son cristalinos. Acá tenemos otro ejemplo para magnetita. Estos son materiales magnéticos y esto es una ferrita de níquel que tiene una estructura cristalina, los dos muy parecida. A 25 grados centígrados tenemos una cierta estructura, lo vamos calentando a 40, 70, 105, a 600 grados hemos logrado sintetizar esta fase de ferrita de níquel, fase que no se pudo sintetizar a, por ejemplo, 105 grados. La gente que hace materiales entonces utiliza muchísimo este tipo de técnica para identificar el sólido con el que está trabajando.